Muy buenas, hoy os traigo una navaja de la casa Wenger al canal. Se trata de la Ranger 151, que es una pieza que adquirí porque mi amigo Joseba la definió como la Spyderco suiza. Y eso es mucho decir teniendo en cuenta que mi amigo Joseba es un gran coleccionista de la marca Spyderco. Es una pieza que tiene apertura a una mano por agujero, que tiene una hoja de filo combinado muy cortante y que tiene un peso bastante contenido por las dimensiones que tiene. Tiene un peso de 94 gramos y tiene unas dimensiones cerradas de 13 centímetros porque esta pieza pertenece a la gama de 130 milímetros de la casa Wenger. Esa línea se lanzó en el año 2007 y se dejó de fabricar en el año 2014. Esta pieza en concreto, como os he dicho, tiene un filo combinado, pero existió la versión de filo liso, que es la Ranger 51, y también existió una versión con clip, que era la Ranger Clip 151. Y de hecho también existió una versión con filo liso, pero sin apertura a una mano, que era la Ranger 66. Esa es una de las grandes ventajas que tenía Wenger, que podías tener el mismo formato de navaja con diversas hojas muy diferentes y que te ofrecía con apertura a una mano, sin apertura a una mano, con filo liso, con filo combinado, y es algo que pues te permitía un poco elegir lo que tú querías y no lo que la marca te ofrecía, sin más, que es algo que está bien y que es interesante. Solo posee una capa porque solo tiene ese uso de hoja de corte y es una pieza que es bastante práctica para cortes de todo tipo. Tiene unas cachas de nylon ergonómicas que son de la línea Evo de la casa Wenger y tiene dos liners de acero, a ver si lo puedo enseñar. Este de aquí es de acero, este de aquí es de acero también, y luego tiene un liner de aluminio de refuerzo para esta cacha, justo detrás del liner de acero que es visible desde el lomo. Tiene un seguro por liner lock, que es este que veis aquí. Ahí está bloqueando la hoja, pero el desbloqueo es mediante este botón. A ver si os lo puedo enseñar. Cuando pulso el botón, ya veis que el liner se mueve. Esa parte del botón, que es de color blanco, lo podéis ver como la parte superior, es la que empuja el liner y lo mueve a su sitio. Tiene un muelle calado en este liner de acero, que es el que le da reactividad a este botón para que vuelva a subir a la superficie. No lo empuja solo el liner lock, sino que tiene un muelle calado propio en el liner ese que veis ahí oculto dentro de la cacha. El mango tiene un repicado romboidal en esta sección y en esta sección que hacen que tenga un tacto muy bueno y que no se vaya a ningún sitio aunque tenga las manos mojadas. Y de hecho la propia superficie de las cachas de nylon tiene una especie de tacto rugoso. Se estrecha en esta zona de aquí y tiene una especie de trabajo en volumen, como podéis ver, para que encaje perfectamente en la mano. Es una pieza con un mango muy ergonómico y muy trabajado en volúmenes. Ahí lo veis, la parte trasera bastante contundente para poder hacer un buen apoyo en la mano cuando empujas con fuerza la navaja, y en la parte delantera estrecha un poco ese mango para hacer una especie de perfil piramidal, que es el hueco que dejamos en la mano cuando cogemos esta navaja, esta o cualquier otra. Es un mango que está muy bien trabajado en ergonomía, que es algo que se agradece. Tiene un largo muelle trasero, como podéis ver, el acero inoxidable, que sobresale por la parte trasera y da lugar al anclaje de la anilla. Las dimensiones totales, una vez abierta, son de 22,5 centímetros, un mango de 13 centímetros que da para cualquier tamaño de mano y una hoja que mide 9,5 centímetros totales, de los cuales 8,5 son de filo útil porque hasta que comienza el dentado no tenemos filo. Eso se debe a algo que os explicaré cuando hable de la hoja en sí. Tenemos 5 centímetros de filo dentado muy agresivo en la parte del recazo, y en la parte delantera tenemos una porción de filo liso de 3,5 centímetros perfecta para hacer cortes por trazado sobre cualquier superficie. No posee pinzas, que es una lástima, la verdad, porque esta navaja con pinzas habría sido redonda. Tiene el Wenger, como veis, escrito en el mango, sobresaliendo del cuerpo de la navaja, y el escudo, que es el propio botón para desbloquear. En el otro lado, pues bueno, la cacha con una versión más sencilla, diríamos, sin botones y sin inscripciones. En cuanto a la apertura a una mano, es una apertura a una mano ambidiestra, mediante agujero. Tiene un seguro, que es un seguro liner lock, combinado con un muelle, como pasa, por ejemplo, en las Victorinox One Hand. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros abrimos la navaja estamos moviendo la hoja contra un muelle que está presionando el talón. Eso hace que sean hojas que no se pueden lanzar, no se pueden disparar como pasa con un liner lock normal que tenga la retención por una detenball. Esta lleva una retención en posición cerrada
del muelle que es el que está trabajando contra la hoja, ¿vale? Eso hace que tengamos que vencer ese muelle en todo el recorrido hasta que ancla al final del todo. No es una navaja que se pueda disparar porque simplemente no queda libre una vez que pasa la detenball, sino que tiene esa presión del muelle constante todo el tiempo. A la hora de cerrarlo, maravilloso que sea un liner lock que no tienes que desbloquear poniendo el dedo en el medio de la trayectoria, sino que pulsas el botón, empujas la hoja desde arriba y has cerrado la navaja. Muy seguro de manipular, pero cuesta un poco más abrirla por ese muelle que está presionando en el talón. No obstante, se puede hacer sin problemas. Inconveniente añadido de tener ese muelle trabajando contra la hoja, que todas las navajas que yo conozco que poseen un liner lock combinado con un muelle trasero tienen una tolerancia frontal, esta que veis aquí, que está presente en esta Wenger y que también está presente, por ejemplo, en esta Victorinos, que tiene seguro por liner lock y que también tiene un muelle. Ahí veis esa tolerancia frontal que existe en todas las navajas de todas las marcas que conozco que tienen esa combinación de muelle trasero y liner lock. Es algo que está ahí y que, bueno, pues es bueno saberlo. Lateralmente no hay problema, es una roca, no hay movimiento, pero frontalmente tiene esa tolerancia frontal que es propia de este sistema de combinar un liner lock con un muelle trasero. Respecto a la hoja, es una hoja tipo drop point. Como veis, el propio agujero genera una especie de volumen trasero, una especie de joroba, y que tiene un apoyo, una especie de muescas antideslizantes ahí para poder apoyar el pulgar y que no se nos vaya el dedo más adelante de donde debe, con un apoyo muy firme que nos permite tanto clavar como cortar tirando sin problemas. El acero con el que se ha hecho esta hoja es el 1.4110 o X55 cromomolibdeno 14. Es el mismo nombre con diferentes nomenclaturas del mismo acero, que es el mismo que utiliza Victorinox. Pero el tratamiento térmico que le dan o le daban en Wenger es diferente al que daban o dan en Victorinox. En Victorinox buscan un equilibrio entre la resistencia a la oxidación, es decir, potenciando la resistencia a la oxidación, y bajan un poco la dureza de las navajas, teniendo una peor retención de filo que las Wenger. Las Wenger, ¿qué hacían? Pues potenciaban un poco la retención de ese filo, dándole una mayor dureza, que queda entre 57 y 58 HRC. Pero la contraria, que sí es cierto que tienen menos resistencia al óxido que las navajas de Victorinox, y en alguna ocasión, si no tienes cuidado con ellas, te puede salir alguna pintita puntual de óxido que la limpias y no pasa nada, porque además los acabados de las Wenger son pulidos de alto brillo, pulidos de alto brillo, como pasa con Victorinox, y esto minimiza el riesgo de que se oxiden. No obstante, bueno, pues que sepáis que es así, que estas son un poco más sensibles a la oxidación, pero tienen mayor retención de filo utilizando el mismo acero que las Victorinox. El grosor es de 2,4, bueno, 2,45 milímetros concretamente, y bueno, es más que suficiente para este tipo de navaja. Tiene un vaciado plano con una transición curva en la zona del recazo que difiere un poco de la transición recta que tenemos en Victorinox. Esa transición curva de ese vaciado hace que aquí, en esta sección, no tengamos filo. Ahí lo veis, esta sección de aquí no posee filo, visto desde arriba se ve perfectamente. Y cuando empuñamos la navaja, el filo queda un poco alejado de la mano. Como veis, ese centímetro que tiene sin filo es el centímetro que perdemos de tener ese filo cerca de la mano. Eso es así y habría sido mejorable, habría sido mejor que hubiese tenido el filo pegado a la mano. Pero, ¿por qué no es así? ¿Por qué es una transición curva? Bueno, pues porque aquí tenemos la parte en la que menos material poseemos. Y el punto de mayor fragilidad sería en esta sección de aquí. Si tú haces el vaciado recto, aquí no tendrías este grosor, sino que tendrías una sección menor. Y eso haría la pieza un poco más sensible a las fracturas. En Wenger, por un motivo estilístico, porque ya veis que hace una curva bastante combinada con el diseño de la hoja y con las curvas de la navaja en sí, aparte le sirve para darle un refuerzo en esta sección del recazo, aprovechan para poner el marcaje ahí, y de esa manera queda bastante más sólida en esta sección. Tenemos, digamos, que una viga en esta parte de aquí que sería de otra manera sensible a las fracturas. ¿Por qué Victorinox lo puede hacer recto? Pues porque ha colocado ese vaciado plano fuera del agujero ya directamente cuando el agujero ha acabado. Así que ahí no tienen ese peligro. Es algo que está ahí, que es mejorable, esa parte de que no tiene filo debería estar más pegada a la mano, pero sin embargo tiene algo que a mí me encanta, y es que el filo mixto tiene, para empezar, un dentado que alterna valles cortos, diríamos, o dientes cortos con valles más largos o dientes más anchos, y eso hace que ayude a romper con mayor facilidad fibras de cuerdas sintéticas, por ejemplo. Ese tipo de materiales que son muy reacios a ser cortados, este tipo de alternación de dientes facilita su corte, que es algo que está presente, por ejemplo, en el Spider Edge de Spyderco. Y es así, funciona mejor que un dentado, diríamos,
parejo, con todos los dientes iguales. La sección de filo liso está en la punta y eso me permite cortar por trazado sin problemas. El dentado de Victorinox en los filos mixtos va al revés, llevan el dentado aquí y la parte lisa en la sección del recazo, que es algo que no funciona bien cuando cortas cuerdas, porque cuando cortas cuerdas haces un bulto con la cuerda, lo colocas aquí y lo primero que ataca la cuerda es el dentado, haciendo un corte muy profundo y acabando el trabajo, si es que queda algo que acabar, con la parte lisa, que es lo que tiene lógica y lo que hacen en el 99,9% de las marcas del mundo que utilizan filos mixtos, menos Victorinox, que lo hace al revés. ¿Por qué? Bueno, pues según ellos, porque esta sección es la que más se deteriora del filo. Por ejemplo, cuando cortas sobre un plato y poniendo el dentado conservan una sección afilada, diríamos, en los propios valles de los dientes cuando trabajas contra algo duro. Pero la realidad es que, precisamente, si va a perder filo con mayor facilidad en esta parte de aquí, por cómo se usan las hojas, pues mejor que sea liso para afilarlo de una manera mucho más sencilla que el dentado, que, bueno, pues para empezar hay que saber afilarlo y para continuar es algo mucho más tedioso de afilar que un filo liso como posee esta. Para mí esto es lo lógico y lo que funciona bien, o por lo menos lo que me funciona bien a mí. El dentado combinado de Victorinox pues no se amolda a mis preferencias y desde luego no me funciona igual de bien en uso real. En cuanto al acabado pulido, bueno, pues facilita que no se oxide, diríamos, o que tarde más en oxidarse o en deteriorarse, y por lo demás la navaja es una auténtica delicia a la hora de cerrarla y de abrirla porque es muy segura de manipular y te permite tener una navaja de grandes dimensiones con una hoja contundente de 9,5 centímetros, aunque solo tenga 8,5 de filo útil, y con un peso que no llega a los 100 gramos. Una pieza muy muy interesante para mí, una desgracia que finalmente Victorinox haya decidido pues, acabar este año de fabricar las piezas que tiene de la línea Ranger Grip heredadas de Wenger, porque las va a descatalogar, la línea de 130 milímetros. Y esto es lo que nos va a quedar para comprar, que son las navajas One Hand de Victorinox, que sinceramente llevan el liner lock montado al revés. Tienes que desbloquearlo con la mano izquierda si quieres hacerlo con una mano, porque con la derecha pues es muy complicado. Muchas veces te hace falta una superficie en la que apoyar la hoja para poder vencer ese inicio y poder cerrarla con una mano. Esto es un atraso, sinceramente. El hecho de que puedas pulsar el botón y cerrar la hoja sin ningún problema me parece una auténtica delicatessen comparado con esto. Estos son lentejas, esto es lo que nos quieren dejar. Y esto es, pues, la delicatessen, ni más ni menos. Espero que os haya gustado este vídeo de la Ranger 151 y nada más. Hasta el próximo vídeo.